Muy bien, este video va dirigido a los estudiantes de primero medio B. Vamos a revisar acá la guía número 4, la cuarta guía que corresponde a la unidad 1, la libertad como tema literario. El objetivo de esta guía es analizar poemas para enriquecer su comprensión, es decir, analizar para mejorar nuestra comprensión de lectura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo primero voy a explicar la estructura de la guía, cómo está ordenada, y luego algunas recomendaciones para dar respuesta a las actividades que están dispuestas en la guía. La guía anterior, la guía número 3, que también está dentro de la unidad 1, nos hablaba sobre algunos textos literarios, específicamente cuentos breves, cuentos de el concurso Santiago en 100 palabras, que se caracteriza por estar escrito, como dice su título, en 100 palabras. Ahora, en esta guía, vamos a analizar otro tipo de texto literario, que en este caso son los poemas. Bien, una vez que tenemos claro cuál es el objetivo, obviamente acá tienen que poner su nombre. Tenemos este cuadro donde nos da información sobre cómo va a ser la entrega de dudas o de sugerencias, mi correo. Y luego acá hay una observación, dice: antes de comenzar, recuerda que la habilidad que realizaremos es analizar, habilidad que se lleva a cabo a través de la comparación, el contraste y la observación de los elementos de un objeto de estudio. En este caso, nuestro objeto de estudio serán poemas. La característica común de todos estos poemas será su temática, que es la libertad. ¿Por qué la libertad? Porque así se denomina esta unidad 1, la libertad como tema literario. Entonces, ¿qué significa objeto de estudio? Significa que es el objeto que vamos a analizar. ¿Cuál va a ser nuestro objeto de estudio? Los poemas. Vamos a analizar un par de poemas en cada uno de sus detalles y vamos a dar respuesta a las preguntas. Entonces, luego aquí viene una sección donde comenzamos, ¿sí? Y aquí dice: primera acción, identifiquemos todas las palabras desconocidas y escribamos su definición. Entonces acá comienza el poema. Aquí comienza el poema. Y dentro de ese poema tenemos el título, se los marco acá: Oda a la vida retirada. Y luego dice acá fuente. ¿Qué es la fuente? La fuente es de dónde salió este poema. ¿Y de dónde salió? De un libro llamado Obras completas, del autor Fray Luis de León. Entonces, yo les pongo acá también, les marco primera estrofa. Y la primera estrofa es esta acá. Entonces dice acá: en esta primera estrofa marcamos dos palabras, buscamos su definición y lo anotamos a continuación. Entonces, yo acá hago el ejercicio, yo les muestro cómo hay que hacerlo en estos primeros ejemplos. Si se fijan, marqué dos palabras: mundanal y senda. Entonces, ¿qué hice? Más abajo los enumeré. Al final seleccioné tres palabras: mundanal, senda y oda. Entonces busqué qué significaba la palabra mundanal y dice: perteneciente o relativo al mundo como sociedad humana, con sus placeres y vanidades. Senda,
camino estrecho que se ha formado por el paso de personas o animales, recorrido imaginario que lleva de una situación a otra. Y la palabra oda, composición lírica cuya finalidad es la alabanza. Entonces dice acá en el siguiente punto, una vez definidas las palabras desconocidas, vuelve a leer la estrofa. Entonces, ustedes una vez que identifican, marcan y definen las palabras desconocidas, vuelven a la estrofa, que es esta de acá, y la vuelven a leer ya sabiendo qué significan esas palabras. Entonces, avanzamos y dice el punto. Una vez definidas las palabras desconocidas, vuelve a leer la estrofa, y eso ya lo hicimos. Y luego dice, esta vez señalemos, y aparecen dos preguntas. Estas preguntas apuntan a un aspecto técnico de los poemas, ¿ya? La primera pregunta es, ¿cuántos versos tiene esta estrofa? Y la segunda es, ¿cuántas sílabas contiene cada verso? Son dos preguntas sumamente sencillas. Entonces, para responderla, yo acá ya puse la respuesta, pero lo que tienen que hacer obviamente es volver a la estrofa que estamos analizando. Y la primera pregunta decía, ¿cuántos versos tiene? Para responder obviamente necesitamos saber o recordar qué son los versos. Entonces, recordemos que los versos son cada una de las líneas, ¿cierto?, que componen la estrofa, que es todo esto. Podríamos decir que toda esta estrofa, o todas las estrofas en general, son un conjunto de versos. Cada línea es un verso. Y dentro de cada verso tenemos una cantidad de sílabas. Entonces vamos con lo primero. La primera decía, ¿cuántos versos tiene? Entonces simplemente contamos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces bajamos a la pregunta y como puse acá, ponemos, esta estrofa contiene 5 versos. Luego dice, ¿cuántas sílabas tiene cada verso? Entonces, nos vamos al primero, que sería este, y contamos. Que, des, can, sa, da, la, vi, da. Contamos 8 sílabas. Entonces, vamos a la pregunta y vamos anotando como puse acá. Verso número 1 tiene 8 sílabas y así con cada uno. Por ejemplo, acá yo les puse que el verso 2 tiene 11 sílabas, el tercero tiene 8, el cuarto tiene 8 y el quinto tiene 13. Una vez que hacemos eso, dice acá, a continuación, vuelve a leer la estrofa y responde. ¿Qué emoción expresa el hablante lírico? Y yo acá les doy 4 opciones. Felicidad, enojo, admiración, frialdad. Y luego justifica tu elección, o sea, poner el por qué, así como en la guía anterior, en la número 3, justificaron cuáles eran los principales problemas de los cuentos breves. En esta ocasión tienen que justificar por qué seleccionaron tal o cual emoción expresada por el hablante lírico en esa estrofa. Entonces yo acá les puse una respuesta, una posible respuesta, que sería, yo siento que es la alternativa C, ya que al usar signos de exclamación denota entusiasmo por las personas que se alejan de la ciudad y se van a vivir a la naturaleza. Toda la estrofa es una exclamación, por lo que no deja duda. Entonces ustedes mismos pueden comprobar esto, pueden volver aquí a la estrofa y corroborar, ¿cierto? Miren, fíjense, toda la estrofa, es decir, todos los versos están contenidos de signos de exclamación al inicio y al final.
Es como un grito, es una exclamación. ¿Sí? Está admirando. Qué descansada la vida de los que huyen de la ciudad, del ruido. ¿Por qué? Porque es una senda por donde han ido pocos sabios. O sea, poca gente se ha atrevido a hacer esto. Entonces está admirando. Esa es la respuesta que puse yo. Recuerden, como les señalé en la guía anterior, que la interpretación es algo personal, pero lo importante es que esté justificado. Entonces, hasta ahí yo los acompaño desarrollando la guía. Y como señala el siguiente punto, dice, ahora te toca a ti. Descubre las palabras desconocidas de la siguiente estrofa. Entonces acá, yo ya les pongo acá ya la segunda estrofa del poema. Y les pongo acá y les dejo el espacio que dice, palabras desconocidas. Yo pongo ahí A, B y C. Si hay alguna más, obviamente pueden ir agregando todas las que sea necesario. ¿Sí? Porque este es un poema más bien clásico y ocupa palabras que no son propias de nuestro vocabulario común. Así que se van a topar con varias palabras desconocidas. Luego dice, una vez descubiertas las palabras desconocidas, aumenta la dificultad. Ahora busca palabras desconocidas y cuenta la cantidad de versos y sílabas en cada uno de ellos. Entonces, acá yo les presento la tercera estrofa. Y en esa tercera estrofa, ustedes deben buscar palabras desconocidas y establecer cuántos versos tiene esa estrofa y la cantidad de sílabas por cada verso de esa estrofa, la que está ahí. Entonces, si se fijan, la lógica de la guía, de la estructura de la guía, es ir paso a paso, se va complejizando. La primera parte yo les hice a modo de ejemplo las respuestas. Luego, en la siguiente estrofa, ustedes deben solamente buscar las palabras. Luego, en la tercera estrofa, buscar palabras y definir la cantidad de versos y sílabas. Y ahora, como dice acá, vamos subiendo de nivel. Ahora busca palabras desconocidas, cantidad de versos y sílabas y marcar la alternativa correcta justificando la elección. Entonces, esta es la cuarta estrofa. Y de esa cuarta estrofa ustedes buscan las palabras desconocidas, cuentan la cantidad de versos, cuentan la cantidad de sílabas por versos y luego responden a esta pregunta de interpretación. ¿Qué emoción expresa el hablante lírico en esta estrofa? Y las alternativas son armonía, certeza, felicidad, cuestionamiento. Ustedes eligen una y ponen el por qué eligieron esa alternativa en la justificación, tal cual está en el ejemplo al inicio de la guía. Bien, hasta este momento llega la ejercitación. A partir de este punto en adelante, lo deberán hacer ustedes, pero con un poema distinto. Ese poema distinto se llama Sinfonía en Gris Mayor de Rubén Darío. Y tiene la misma estructura. Aparece la primera estrofa, luego ustedes ubican las palabras desconocidas, cantidad de versos, cantidad de sílabas de cada verso, y esta vez van a responder la pregunta. ¿Cuál es la emoción que expresa el hablante lírico en esta estrofa? Aquí ustedes lo determinan, no lo eligen de alternativa, sino que lo escriben ustedes mismos, lo redactan, ¿sí? Y lo mismo con la siguiente, segunda estrofa, palabras desconocidas, cantidad de versos y sílabas y pregunta. Y así, o una estrofa más, palabras desconocidas, cantidad de versos y sílabas y una pregunta de desarrollo. Otra estrofa y lo mismo, es la misma estructura. Y así llegan al final de la guía. Entonces, al buscar
el significado de las palabras desconocidas, al contar los versos y al responder esa pregunta de interpretación, ustedes van a estar analizando. ¿Qué están analizando? Poemas. ¿Y qué es un poema? Es un tipo de texto literario, ¿sí? Y en torno al tema de la libertad, ¿ya? Si se fijan, el primer poema se titulaba Oda a la vida retirada, ¿ya? Es decir, escapar de la ciudad, escapar de la rutina, abrazar la naturaleza, ¿sí? Entonces, esa, esa es la estructura de la guía y es la forma de ir respondiendo las actividades que se piden ahí. Ante cualquier duda, ante cualquier consulta, recuerden que me pueden escribir a este correo que aparece aquí en el recuadro y les pido obviamente que al mandar un correo pongan el asunto y el mensaje. En el asunto poner cuál es el objetivo de ese correo y luego en el mensaje explicar qué es lo que necesitan, dónde tienen la duda y cómo poder resolver alguna, alguna dificultad que tengan. Esa es toda la guía. Que les vaya muy bien y que tengan un buen día.